Hola, bienvenidos a Conversaciones F, un espacio para conocer historias, reflexiones e ideas sobre el liderazgo del presente y el futuro. Acá provocamos conversaciones poderosas con mujeres y hombres líderes que están generando transformación desde diferentes organizaciones en Colombia, Latinoamérica y España. Y hoy tenemos como invitada a Juliana Grisales, gerente general y de felicidad en Visión Gerencial, una organización afiliada a la comunidad EFI. Juliana es abogada de profesión con especialización en Derecho de los Negocios y cuenta con diferentes certificaciones de cultura y felicidad organizacional. Es además una gran estudiosa de este tema. Ella actualmente es gerente general de esta compañía que además tiene como propósito superior servir con amor para transformar vidas, empresas y construir país. Ella es apasionada por servir y ayudar a los demás y también muy orientada a los detalles. Juliana, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien, ¿y tú? Muy feliz de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Excelente tenerte en este espacio. Vamos a tener una conversación alrededor de un tema que hoy nos reúne, que es el liderazgo del futuro. Un tema que desde los líderes empresariales como ustedes, sin duda, es un tema para tener en el radar y también para tener muy presente. Y a mí me gusta, Julián, empezar estas conversaciones haciendo una pregunta muy personal, en donde podamos conocer un poco más de quién es la persona, quién es la líder que hay detrás de justamente, pues digamos, el rol que en este momento tienes. Y por eso me gustaría iniciar preguntándote, ¿quién es Juliana Grisales? Bueno, ¿quién es Juliana Grisales? Una mujer apasionada eh, por ayudar y servir a los demás. Cree que no es que no hayan talentos, sino que falta dar más oportunidades. Yo creo que, digamos, como desde la labor, desde el rol que tengo en la empresa, trabajo mucho por eso, por confiar en las personas, dar oportunidades, creer en ellos y siempre desarrollar y trabajar desde el ser para lograr que el hacer sea el indicado. Entonces, eso soy yo, apasionada por servir y dar a los demás lo mejor, que incluso muchas veces me olvido de muchas cosas mías por estar en permanente conexión con las personas. Incluso mi esposo muchas veces me Hermo, pero tú hasta ahora y todavía te conectas con eso. Yo le decía, yo sí, esa persona me necesita, o sea, yo tengo que estar ahí para esa persona, entonces desde eso me encanta eso. Genial. Y adentrándonos un poco en la conversación del liderazgo consciente, liderazgo del futuro, que es la que nos reúne hoy. ¿Qué tal si arrancamos de pronto con alguna generalidad frente al liderazgo y es de entender un poco cuál es tu propia definición de liderazgo? ¿Qué entiendes por liderazgo? Mira, para mí, líder es, digamos, aquel que conecta de manera genuina con las personas, que es capaz a través de ese conocimiento de dar lo mejor a su equipo para transformar, empoderar y lograr, digamos, como los objetivos, tanto empresariales que se tengan como personales y también, ¿por qué no, familiares? ¿Ok? Y entendiendo desde esa mirada de definición de liderazgo, ¿con qué modelos de liderazgo te identificas? ¿Qué modelos de liderazgo de pronto tienen ustedes identificados desde la cultura y que aplican? Listo, mira, digamos que modelos de liderazgo como tal hay muchos, que digamos como que nos apliquen, nosotros nos identificamos mucho con dos, que es el transformacional y el consciente, ¿cierto? Pero entendiendo siempre, o sea, partiendo de las personas y entendiendo que para liderar a otros, primero tengo que liderarme yo mismo. Nosotros partimos, digamos, desde ahí, tenemos algo desde la palabra creer, porque nosotros partimos es desde eso, desde creer en las personas para lograr cada uno de los objetivos que tengamos y lo traducimos en creer desde la coherencia, la resiliencia, el empoderamiento, el entusiasmo y los resultados. Y así digamos que está enfocado como nuestro estilo de liderazgo, o sea, cómo llegarle a las personas
siendo coherentes entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que hago y también entre lo que siento. También desde esa resiliencia, o sea, cómo tenemos la oportunidad nosotros de estarnos reinventando permanentemente y no solo reinventarnos porque nos haya sucedido algo, sino también adelantarnos a lo que pueda llegar a pasarnos de acuerdo a las situaciones que hemos manejado, desde el empoderamiento, o sea, si yo no me empodero de mis cosas, o sea, ¿quién más lo va a hacer? El entusiasmo es fundamental, o sea, esa energía que le metamos a cada una de las cosas que hagamos y que finalmente la sumatoria de todo esto es llegar a lograr los mejores resultados, porque finalmente digamos que desde el trabajo en el que estemos, eso es lo que buscamos, lograr un resultado. Clarísimo. Y ahorita que mencionabas justamente uno de los modelos de liderazgo que incluso nosotros desde Inspire y también la comunidad F nos conectamos profundamente, que es el liderazgo consciente, hemos identificado que una de las formas en las que el liderazgo consciente empieza sobre todo a construir cultura es generando confianza en los equipos de trabajo. Y la confianza termina siendo una variable clave y determinante incluso en las modalidades de trabajo en las que estamos actualmente y también con los retos en los que estamos enfrentados desde las diferentes organizaciones. Me gustaría preguntarte cómo desde una organización que está en el sector de BPO y de Call y Contact Center, cómo se puede generar confianza. Pero vamos a hacerlo inicialmente desde los líderes y ya luego desde los equipos de trabajo e incluso los clientes, porque yo sé que ustedes además manejan un tema clave que es la cartera de los Sí, clientes. Ustedes cobran, son los cobradores. sí. ¿Cómo generamos confianza en esos diferentes grupos de interés de los cuales ustedes tienen impacto directo? Listo, mira que digamos que para los tres, o sea, desde cliente interno, líder y asesor de recuperación cartera, desde cliente corporativo y cliente deudor, se genera esa confianza cumpliendo con la promesa, ¿cierto? O sea, y haciendo retroalimentación cuando no se puede lograr aquello que nos trazamos, que nos propusimos. La confianza se genera también empoderando, confiando en la persona, porque cuando yo confío, creo, es que se dan las cosas. Entonces nosotros trabajamos la confianza también como una cometa, aquella que yo suelto, pero también debo de traer. Suelto, traigo a medida, digamos, que se va moviendo los vientos y a medida que tenemos, digamos, como dentro de esa cultura corporativa, esos propósitos para llegarle a las personas. Entonces generamos esa confianza, es cumpliendo nuestra promesa de valor hacia el cliente corporativo de recuperar no solamente el dinero, sino también el cliente. Hacia el empleado e integrante, digamos, de nuestra familia Visión Gerencial ICE, cumpliendo esa promesa de generar entornos saludables y hacia los líderes de generar también, digamos, como ese entorno de confianza en el cual ellos se puedan desarrollar, en el cual ellos puedan ser también auténticos, porque si bien es cierto, digamos que tenemos unas normas, unas políticas que hay que cumplir, también ese líder cómo puede mostrar esa autenticidad, ese toque personal, para que también las personas confíen en ellos, porque muchas veces, digamos, que te pasa en las empresas que no funciona muchas veces una cultura, no es porque no funcionó y ya, no, sino porque no se hace genuinamente. Entonces, cuando no se hace genuinamente, es algo como impuesto, las personas no lo viven realmente, entonces no se genera esa confianza para decir que esa cultura o lo que se vaya a hacer, una campaña especial o algo, vaya a funcionar o no vaya a funcionar. Mencionas un componente clave alrededor de la confianza y es cómo ser genuinos. Yo considero que para ser genuinos incluso hay una variable clave y es ser vulnerables, porque la vulnerabilidad sobre todo abre la puerta para que nos sentamos más cerca, para que nos reconozcamos como seres humanos con errores, con talentos y poder sobre todo traer esa vulnerabilidad y a propósito de una de las variables que hemos hablado del liderazgo consciente termina siendo muy útil como una herramienta de generación de confianza en los equipos de trabajo. Y me encanta lo que comentas, sobre todo con la analogía de la cometa, sobre todo porque la cometa es un poco también, uno suelta el control en algunos momentos de la cometa, no sabemos qué vaya a pasar con el viento
y poder soltar el control también en algunos componentes hace que se genere más confianza y más cohesión en los equipos. Así es. Ustedes, ustedes son, Julián, una organización que viene trabajando desde hace varios años en pro de la felicidad del equipo de trabajo interno de ustedes. Es una organización que además es una organización familiar. Yo sé que tus papás también hacen parte del equipo directivo y de manera activa en la organización. Tú siendo pues la gerente general y también de felicidad, me gustaría preguntarte cómo han venido implementando y sobre todo evolucionando el modelo de felicidad desde los últimos 2 años, unos años que fueron muy retadores y también que nos presentaron pues unos desafíos de los cuales no para todos estábamos preparados. Bueno, digamos que desde eso, o sea, es la manera como nosotros venimos trabajando para elevar, digamos, la conciencia de las personas. Digamos que desde que nosotros nacimos, o sea, ya este año vamos a cumplir 15 años en el mercado, siempre hemos trabajado en pro del bienestar. Hace poco, digamos que nos visitaba un cliente y nos decía, yo ahora entiendo cuál es la verdadera cultura de felicidad, porque uno muchas veces va a empresas donde se puede ver como algo impuesto. Entonces, lo primero es, digamos, como desde ese convencimiento de tener nosotros, o sea, como familia, ese ejemplo, porque finalmente las personas siguen es eso, el ejemplo de cómo hacerlo, porque nuestro reto es no hacer a las personas felices, porque finalmente digamos que la felicidad es una decisión propia que yo debo de elegir día a día, sino cómo yo genero entornos que me permitan tener un ambiente saludable, que me permitan tener un ambiente agradable en el cual las personas puedan desarrollarse como personas, que digamos que eso es lo más importante. Entonces nosotros hemos, digamos, como diseñado en los últimos años como una definición de felicidad corporativa que la aplicamos también, digamos, a las personas y desde ese reinventarnos porque igual digamos que también hay algo acá que las personas dicen y es que en visión gerencial y ICE lo único que no cambia es que todo cambia. O sea, nosotros estamos constantemente reinventándonos, entonces te quiero compartir, digamos, también desde cuál es la definición que nosotros tenemos, porque desde ahí, digamos, que enmarcamos todo nuestro actuar, y es que para nosotros, digamos, que la felicidad también es desde ese vivir el aquí y el ahora, valorar y agradecer todo lo que somos y tenemos y algo muy importante que viene es, digamos, abrazando y aceptando cada una de las emociones. Y cuando hablamos de las emociones, no es solo decir, porque uno generalmente llega y cataloga emociones positivas, negativas, sino que cada emoción tiene un propósito para nosotros, un mensaje. Entonces es abrazar esa emoción, aceptarla, pero soltarla, o sea, no quedarnos en ella y ya finalmente, digamos que es tomar la decisión de cómo reacciono frente a lo que me pasa, porque yo no puedo, digamos, controlar lo que me va a pasar, pero sí la manera como reaccionamos. Y todo digamos, lo resumimos en una frase de mi mamá, que es, digamos, socia fundadora, que es, digamos, también la promotora de nuestra cultura Felizca, que es nuestra cultura corporativa, que dice, si eres consciente de lo que haces, eres feliz. Entonces, todo lo enmarcamos desde eso y por eso te decía ahora que nuestro principal trabajo también es elevar la conciencia de las personas para que tomen las mejores decisiones de acuerdo a lo que necesitan puntualmente en su vida, porque digamos que la decisión que yo tome hoy puede que ya dentro de una semana me vuelva a pasar lo mismo y la decisión sea completamente diferente. Y para resumir también algo, digamos como desde la cultura, algo que me gustó mucho, que escuché algún día, es que finalmente la cultura es, digamos, una fiesta, donde la empresa es quien pone la música y cada integrante es el que decide si bailar o no. Entonces es, digamos, una decisión personal en el día a día que debemos de tomar. Me encantan eso, esa última analogía me parece acertada y me parece interesante y también sobre todo el mensaje que dices de si eres consciente de lo que haces, eres feliz. Yo me conecto también con esa definición de felicidad y es como desde aumentar los niveles de conciencia somos más felices porque evitamos el sufrimiento, sabemos gestionar mejor el dolor que se nos genera, pero al mismo tiempo construimos nuestro mundo consciente para ser más felices.
Así es. Juliana, mm, ustedes vienen de una familia, ustedes vienen de una empresa familiar creada por tus papás. ¿Cuál ha sido el modelo de liderazgo? ¿Cuáles son como, sobre todo más que el modelo, las habilidades de liderazgo que sientes que de ellos te han permeado a ti? Bueno, la principal es la empatía. Ese ponernos siempre, ay, perdón, siempre en el lugar del otro, el estar ahí, la cercanía, el sabernos el nombre de todos, porque digamos que desde el saber el nombre de cada uno generamos una conexión. Algo muy importante, digamos que es como esa atención al detalle, como poner ese detalle de fina coquetería en cada una de las cosas que hagamos. Eso es, digamos, lo principal que me ha enseñado mi papá y mi mamá en el legado del liderazgo y que implementamos, digamos, en el día a día. Es esa cercanía desde la empatía y desde el detalle de fina coquetería en todo lo que hagamos. Juliana, justo con el tema de la empatía, hay de alguna manera un rol que empezamos a encomendárselos a los líderes y es el cuidado de las personas. Yo siento que la pandemia ha agudizado un poco esto desde el punto de vista de que antes talento humano, recursos humanos, las áreas de talento humano eran como las responsables iniciales del cuidado de las personas. Pero nos dimos cuenta que eso trasciende al área de talento humano y que incluso el líder, cada líder, termina siendo responsable pues del mismo cuidado y de llevar la cultura de ponerle la música a su equipo de trabajo para que también bailen con él o ella. Y quisiera preguntarte, ¿hasta dónde llega ese rol del líder frente al cuidado de las personas? ¿Ustedes cómo ven ese componente? Bueno, mira, para nosotros, digamos que es fundamental el dedicarle tiempo a las personas. Lo primero para poder conocerlas y de acuerdo a esto saber qué es lo que vamos a cuidar de cada una de las personas, porque está, digamos, un sueño, un propósito que tienen ellos y que muchas veces pueden desalinearse desde la misma labor que nosotros hacemos, desde la recuperación cartera, que puede ser de picos, porque entonces un mes me puede estar yendo muy bien, otro no tan bien, entonces puedo llegar a desmotivarme, digamos, por esa situación. Entonces, lo primero es que el líder tiene que tener tiempo para dedicarle a su equipo, o sea, para conocer a su equipo de trabajo. De acuerdo a esto, ya empezar a desarrollar también habilidades para el autocuidado, porque sabemos finalmente que también, digamos que las cosas no es para quien las necesita, sino realmente para quien las quiere, que nos pasa muchas veces que por más que yo tenga una estrategia muy linda desde la parte comunicativa, o sea, lo llevamos de la mejor manera, pero si la persona no quiere, finalmente yo no podré arrastrar, digamos, a esa persona hacia eso. Entonces, digamos que ese cuidado llega desde dar unos parámetros, digamos, como con unas políticas y demás, conectándonos también con la persona, porque es fundamental hacerlo desde el cuidado y lo que debemos hacer con nuestra gente, pero es eso, o sea, nosotros llegamos también muchas veces hasta donde la persona nos permita llegar a nosotros. Ok, ok. Y si la persona, o sea, si el líder, ¿cómo puede, desde el punto de vista de ustedes, de pronto trabajar en desarrollar esa empatía? ¿Cómo consideran ustedes que de pronto uno puede reforzar, mejorar o incluso cultivar la empatía? Mira, Juan, a través de esto que estamos haciendo, de la conversación, digamos desde ese conocer más al integrante de mi equipo de trabajo, porque es eso, o sea, muchas veces nos limitamos solo a dar una instrucción o entonces una persona llegó tarde y venir, llegaste tarde, ¿por qué? Pero no vamos más allá de, entonces es a través de la conversación que yo sepa cuál es el sueño de la persona, o sea, como cuál es ese propósito para yo poder alinearlo desde eso, poderme poner también en el lugar de esa persona y poder trabajar en función de eso conjuntamente, porque digamos que de eso se trata la empatía, cómo me pongo yo en el lugar de la otra persona para lograr conjuntamente un resultado también que estemos buscando, pues digamos, y esperando. Muy bien. Me gustaría que guiáramos un poco la conversación hacia el futuro.
y que pudiéramos empezar a visualizarlo, a empezar a observarlo como si tuviéramos una bola de cristal, la bola de cristal del liderazgo. Si tuviéramos la bola de cristal del liderazgo, Juli, ¿cuáles crees que van a ser el rol y las características de ese líder del futuro, de ese líder que va a estar enfrentando una realidad, por poner de pronto un horizonte temporal definido del 2030? ¿Cuáles crees que van a ser las características y el rol del líder del 2030? Digamos que desde el rol, para mí puede no cambiar tanto, ¿cierto? Porque finalmente es desde ese guiar, desde ese orientar, acompañar a las personas a sacar, digamos, también su mejor versión. O sea, a llevarlos a elevar a su máximo potencial para lograr lo que cada uno quiera, se proponga y finalmente quiera. Entonces, digamos, desde eso, o sea, ¿cuáles son también como esas características? Pongo de nuevo, digamos, la empatía, la comunicación efectiva es muy importante, el gusto por el cambio, porque también digamos que estamos cambiando rápidamente, o sea, permanentemente, digamos que cuando antes de que iniciara pandemia, para nosotros, por ejemplo, era algo como utópico, digámoslo así, llegar y pensar en que íbamos a estar todos desde la casa, ¿cierto? Pero se dio y nos montamos en ese tren y trabajamos sobre eso. Ya digamos que nos hemos bajado un poquitico del tren, pues por nuestra misma filosofía y esto, pero también desde eso es eso, o sea, comunicación, gusto por el cambio, la empatía, amor por servir, que también digamos que es otro factor muy importante en el líder, porque finalmente desde eso, desde ese amor por servir, por ayudar al otro, es que debemos de partir. Entonces yo creería que sería más o menos como esa, y diciendo tanto, o sea, es que no es tanto el cambio, finalmente digamos que podrán cambiar las circunstancias y demás, pero yo creo que los propósitos de las personas continuarán siendo muy alineados frente a eso. Entonces creo que no es tanto el cambio y ojalá pudiéramos tener acá una bolita para mirar a ver cómo seríamos. De pronto contaremos con otras herramientas, de pronto más desde analítica, inteligencia Ujú. artificial, pues como todas esas otras cosas, pero más como herramientas que nos aporten, más como llegar a decir hay que cambiar el líder. Entiendo, entiendo, entiendo. Y desde tu rol como gerente general, pues, de la compañía, Juli, me gustaría preguntarte, ¿cómo estás como visualizando esa ruta de cambio desde el liderazgo del futuro? ¿Cuáles crees que van a ser, digamos, algunas de esas variables que van a cambiar desde tu rol puntualmente y también, sobre todo, qué estás haciendo para montarte como en esa visión de futuro? Bueno, mira, no, nosotros lo que estamos trabajando mucho acá a nivel interno es la escuela de liderazgo. Basados ahora, o sea, ahora estamos trabajando en un modelo de líderes SMAI, que es de Andrés Ramírez, que es desde liderar con propósito, o sea, soñar con propósito, medir nuestro potencial, innovar de manera permanente, entregar resultados. Ay, no me confundes, pero es más. Entonces, soñar con propósito, medir tu potencial, innovar de manera permanente, liderar desde el corazón y entregar. Entonces nosotros lo hemos estado enfocando mucho desde eso y desde generar un momento de conexión diario con nuestro líder. Entonces nosotros nos estamos preparando para lo que viene desde el día a día. O sea, desde darle las herramientas necesarias a los líderes para que puedan llegar de manera asertiva a cada uno de los integrantes de sus equipos, desde lo que veíamos ahora, o sea, desde que ellos también se muestren vulnerables, porque nosotros generalmente tenemos el concepto que el líder es allá, el que todo lo tiene perfecto, el que su vida es perfecta, y si bien es cierto, debemos de liderar desde la alegría y no trasladar, pues digamos, como nuestros problemas a nuestros equipos, sí debemos demostrar nuestra vulnerabilidad y aceptar cuando nos equivocamos, aceptar cuando estamos tristes, cuando tenemos problemas y situaciones que pueden llegar a afectarnos, que por eso yo no voy a prestarle un mal servicio a ellos, pero sí que, digamos, comprendan también la situación que yo estoy viviendo desde la empatía. Entonces nosotros estamos trabajando permanentemente en eso y estamos cambiando ahora, digamos, también como ese cargo del líder para que sea más que líder, que sea un mentor, ¿cierto? O sea, a quien debemos de seguir,
quien debe orientarnos, acompañarnos para lograr un objetivo y que desde el ejemplo pueda liderar para lograr, digamos, como los objetivos que nos trazamos. Súper, súper esa transición de líder a mentor Sí. y impregnado pues dentro del modelo de liderazgo de ustedes. Juli, esta es una conversación y es una conversación en doble vía y por eso nos gusta que nuestras invitadas e invitados pues me hagan una pregunta de tal manera que cualquier curiosidad o cualquier inquietud que esté pasando por tu mente, pues la podamos establecer a partir de este diálogo. ¿Qué quisieras de preguntarme hoy? A ver, Juan, quiero enfocarlo más como hacia la parte de innovación, de creatividad. ¿Cómo crees que podemos innovar como líderes en las organizaciones en las que estamos y a las que pertenecemos? Ok, bueno, se me vienen a la mente tres variables. La primera variable es cómo desde el liderazgo generamos más espacios de curiosidad a nivel personal y con nuestros equipos de trabajo. Yo creo que una de las fuentes más importantes de la innovación y de la misma creatividad es la curiosidad. Y la curiosidad es una práctica que uno puede sobre todo desarrollar desde la cotidianidad, desde lo simple y también desde las conversaciones que tenemos en la organización. Esa curiosidad sobre todo hace que podamos estar permanentemente conectados con nuestra inspiración, con entender qué nos mueve, qué nos conecta, cuál es esa llama interna que tenemos. Y siento que poder sobre todo tener por un lado un lente de curiosidad activo que nos habilite sobre todo a ver diferentes formas en las que lo hacemos, es una de las formas en las que podemos innovar desde el liderazgo. Sobre todo ahorita pensándolo también desde el futuro, hay algo y es que van a llegar muchísimas tecnologías, van a llegar muchas formas nuevas de hacer lo que venimos haciendo, automatizaciones, van a haber muchos sustitutos. Si solo lo vemos desde el lente de la racionalidad, nos vamos a quedar en lo que alcanzamos a hacer y no hacer desde esos frentes. Si le incluimos el lente racional con el lente de la curiosidad, vamos a empezar sobre todo también a entender qué otras aplicaciones podemos tener. Y dentro de esas aplicaciones hay algo y es que nos habilitan sobre todo también a empezar a ver de forma distinta cada uno de los problemas, independientemente de lo que sea. Y ahí conecto con la segunda idea, que lo dije y se me adelantó. Y creo que ese es el segundo componente. Y el segundo componente es los problemas. ¿Cómo seguimos buscando problemas que valga la pena resolver? ¿Cómo seguimos identificando problemáticas que tenga el mundo, que tenga nuestra sociedad, que tengan las empresas, que tengamos sobre todo incluso desde los diferentes planos de un ser humano? Eso, al identificar los problemas, nos va a llevar a hacernos preguntas distintas. Si nos empezamos a hacer preguntas distintas, vamos a empezar a construir sobre todo narrativas nuevas y soluciones distintas para atender esos mismos problemas. Y yo creo que el tercer componente es uno que a mí me conecta mucho y que pues está sobre todo muy relacionado con lo que hemos venido promoviendo desde Inspire y la comunidad F, y es la conciencia. Cómo seguimos promoviendo la conciencia como una herramienta para que los líderes se conozcan más. Cuando los líderes se conocen más, van a poder tener mejores niveles de bienestar, mejores niveles de felicidad y por eso van a poder también pues, ser más innovadores y más creativos. Entonces yo creo que para abordar la innovación desde el liderazgo con un enfoque en el resultado que generan los líderes, lo centraría en esos tres componentes. Un primer componente asociado a la curiosidad, un segundo componente asociado a identificar problemas y un tercero en aumentar los niveles de conciencia. Excelente, ¿Tú Juan. cómo la ves? Muy bien. Es verdad, o sea, y me gusta mucho también, digamos, desde eso elevar el nivel de conciencia, lo que hablábamos ahora del liderazgo, que es primero, o sea, yo me tengo que liderar primero yo para poder liderar a otros, o sea, para poder subir ese escalón donde ya tenga personas a cargo, porque eso es la base de todo, o sea, a través del ejemplo es que podemos liderar. Y lo que tú decías ahora, digamos, desde la curiosidad, es fundamental
para poder innovar y lograr, digamos, también cosas diferentes y desde analizar los problemas, cómo podemos encontrar diferentes soluciones para llegar a diferentes situaciones y cosas, porque finalmente tenemos que buscar es cómo hacer las cosas de manera diferente, no perdiendo el norte de lo que tenemos, sino cómo facilitamos muchísimo más las cosas que estamos buscando. Total. Juli, para terminar, un par de preguntas rápidas. ¿Qué libro que te hayas leído recientemente te ha marcado de forma importante? Bueno, terminé hace poco El Camino del Artista de Julia Cameron, que me gustó muchísimo, porque es desde ese recordar que todos tenemos la capacidad y la habilidad para poder crear. Y desde lo que hablabas incluso ahora, desde la curiosidad, o sea, cómo generamos hábitos en nuestra vida, o sea, en nuestro día a día, para despertar ese niño interior que es curioso, que se sorprende y que quiere hacer, digamos, como diferentes cosas para crear. Entonces, me gustó muchísimo el libro y más que un libro, digamos, es como un curso porque es muchas actividades y ejercicios que se deben de hacer. Ahora tengo una tarea grande, digamos, que es compartirlo y replicarlo acá con nuestro equipo de líderes. Buenísimo, buenísimo. Un líder que observa, que se detiene a pensar, a entender su entorno y su contexto. Me gusta. Juli, ¿qué líder admiras y por qué? Bueno, líder acá cercano, cercano a mi mamá, pero bueno, igual muchos no la conocen, pero la admiro demasiado. Es una mujer, digo yo, con una capacidad enorme de crear, de generar ideas. Yo le digo a ella, ella es una fábrica de ideas, o sea, a diario te podría estar creando cosas que uno dice, ¿qué? Nunca se me hubiera ocurrido, entonces la admiro muchísimo. Es, digamos, mi mayor inspiración, pero también mirando como otro líder que también puedan tener más cerca, pues digamos, como empresarios y demás. Admiro mucho a Nicolás Mejía, el gerente del Grupo Automontaña, quien, digamos, desde su energía, dinamismo y demás, cómo inyecta y cómo ha logrado transformar la vida de muchísimas personas. Y me gusta mucho lo que él dice, y es que primero se es persona, luego se es profesional. Y como dice su hijo Miguel, somos lo que pensamos, así que piensa bonito. Y muchas cosas, digamos, me mueven y me tocan las fibras desde la historia que tiene con Robeiro, pues como todo esto que manejan, digamos, desde Actívate. Entonces lo admiro muchísimo, o sea, esa capacidad que tiene desde la energía positiva, transmitir y contagiar a las personas que rodean. Excelente. Tengo la oportunidad de además conocer a tu mamá y es un ser humano increíble, lleno de una Ay, energía y una vitalidad espectacular. Así que por favor me la saludas. claro que sí. Última pregunta de esta conversación, Juli. ¿Qué hábitos aplicas en el día a día y recomiendas también para ser un buen líder? Bueno, lo primero en el día a día, o sea, tener un momento de conexión al iniciar el día con uno mismo, desde agradecer por el estar vivos, desde poder agradecer por las personas que nos están rodeando, por nuestras empresas, por nuestras familias. Entonces, ese primer momento de conexión, digamos, como interior. Luego, digamos que empiezo como a activarme. Cuando ya vengo camino, digamos, a la empresa, entonces pongo una canción que me mueva, casi siempre pongo ricarena, merengue, o sea, como algo así que me active, digamos, como mucho, y llego acá a tener un momento de conexión con los líderes. Lo llamamos así, momento de conexión, entonces diario escuchamos un podcast que puede ser de crecimiento personal o de algún tema digamos, puntual. Ahora estamos escuchando Despertando, que todos los días saca algo diferente. Y estamos leyendo el libro de Andrés Ramírez, Entre Rodaderos y Escaleras, que es desde liderazgo, desde lo que compartíamos ahora del líder SMAI. Entonces lo conectamos desde eso y también digamos que dentro de los hábitos que tengo, rutinas, es que también salgo y saludo a todo el equipo, entonces es como ese momento de conexión y de sacar siempre también al día un momento especial para conectar con alguien. Si bien es cierto, digamos, como los equipos de trabajo ya son mucho más grandes, entonces es difícil pues el mismo día hablar con todos, pero también siempre generamos al inicio de la semana un momento de activación que se hace antes de iniciar la jornada laboral
y el viernes, digamos que también cerramos energizándonos todos y utilizamos ese espacio también para motivar a la gente, para retarlos, para recordarles cuál es nuestro propósito superior, que es fundamental, y más, digamos, desde el tema del servicio, que es algo del día a día y que desde la labor que nosotros hacemos de recuperación cartera muchas veces puede llegar a tornarse un poco difícil, como desde ese manejo de las emociones, cómo no me dejo desestabilizar por lo que me dice el cliente. Entonces es eso, digamos que dentro de esos hábitos está como esa conexión que es fundamental con uno mismo y cómo conecto también con los equipos de trabajo. Súper. Juli, hemos llegado al final de esta conversación. Gracias por este espacio. Ha sido una conversación muy bonita. Ahorita a propósito de somos lo que pensamos, así que pensemos bonito. Me gusta cómo una organización como la de ustedes, una empresa familiar con base en Medellín, del sector de BPO, está transformando vidas desde su propósito y desde lo que hacen. Y además con líderes tan fantásticos como ustedes, pues han logrado crear una cultura hermosa y además referente en cada uno de los sectores en los que participan. Así que muchas gracias por este espacio, Juli. Gracias por compartir tus ideas, tus reflexiones y también tu pregunta. Y esperamos verte en una próxima ocasión. Claro que sí, Juan. No, muchísimas gracias a ti por este valioso espacio. Yo creo que igual a través de la conversación es que podemos crear, es que podemos inspirar y es eso, o sea, desde el liderazgo estamos en constante aprendizaje porque esa es finalmente la actitud que debemos de tener, aprendiz continuo y permanente. Totalmente. Aprendiz eterno. Así es. Así Un es. abrazo muy grande y que estés muy bien. Ah, y lo mismo también, Juan, para ti y para todos. Muy bien. Terminamos nuestra entrevista y conversación con Juliana, la CEO y gerente de visión gerencial, quien nos compartió diferentes visiones desde el liderazgo del futuro. Si quieren conocer más historias y más conversaciones alrededor de este tema con otros líderes empresariales, visítennos en nuestro sitio web Comunidad F y también en nuestras redes sociales, en LinkedIn y en Instagram, la Comunidad F. Nos vemos en una próxima ocasión y que estén muy bien. Saludos.